Y así mismo fue, porque cuando yo llegué al campus, ya Jules Kendi estaba en Babson y le dijeron, mira, llegó un dominicano, debería conocerlo. Y así mismo fue, porque no había mucha gente que tenía esa conexión cultural. Y te digo que ese tema es muy interesante, la conexión cultural, porque sí existe. ¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy tenemos a Josuel Plasencia y yo creo que la descripción sería muy larga, pero le voy a dar una descripción corta de quién es Josuel. Josuel es conferenciante, escritor y junto a Yulkendi Valdés es el cofundador de Forefront, una compañía que ayuda a estudiantes latinos a prepararse y desarrollarse en el mundo laboral. Josuel, bienvenido a Mentores en Línea. Gracias, un placer. Josuel, vamos a tener una conversación bien interesante y también algo que hay que recalcar de ese bio es que eres clase 2020 de Forbes 30 Under 30. Felicidades. Sí, gracias. Un lindo honor, muy interesante porque al fin yo siempre digo que en el mercadeo uno no se puede enganchar mucho porque el mercadeo no es la energía real cuando uno se levanta en la mañana y quiere hacer la cosa bien. Yo no lo hago por el mercadeo, yo no lo hago por esos honores, nada cambió, pero a la misma vez sí aprecio que alguien, ¿me entiende? Ha visto el trabajo y está reconociendo el trabajo, aunque personalmente no digo que eso me motiva más. Sí aprecio la oportunidad y gracias por mencionarlo. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Y vale recalcar que eres Forbes 30 Under 30 con la compañía que fundas con Jules Kendi, que es Forefront. Pero Forefront tiene un inicio en tu historia particular. ¿Cuál es ese background? Y vamos a empezar por ahí. ¿Cuál es el comienzo de Josuel? Sí, yo nací en Nueva York en el 1995. De padres y madre dominicana, inmigrantes, que tuvieron como miles o millones ese auxilio económico hacia los Estados Unidos, en este caso de República Dominicana, y llegaron a Nueva York y yo nací en el 95. Yo en temprana edad, mi primera memoria era de mi mamá trabajando muy fuerte por mí, ¿verdad? Trabajando trabajos laborales a donde no se hacía mucho dinero, pero era suficiente para aunque sea poner comida en la mesa, ¿verdad? Mi mamá trabajaba en tienda de zapatos, vendiendo zapatos, ganando lo mínimo. Y mi papá no estaba porque incluso mi papá lo deportaron de los Estados Unidos cuando solamente tenía 3 años y dejó a mi mamá sola en su rol como madre. Entonces, se puede decir que eso fue algo difícil, algo que me impactó negativamente, pero para que sepas, no, fue una oportunidad, eso fue una oportunidad, porque mis padres me quieren, me aman, me apoyan muchísimo y hacen un gran esfuerzo hasta hoy en día, y yo soy adulto ya, pero siguen siendo padres que me empujan, que quieren ver lo mejor para mí. En ese caso soy sumamente dichoso y así tuve la oportunidad de entrar a la universidad y perseguir mis sueños, y de ahí yo aprendí muchas cosas de mí, muchas cosas del mundo, y de ahí viene la compañía Forefront. Pero no puedo contar mi historia sin reconocer ese comienzo, de dónde venimos y la fundación mía. Claro. Menciona, eres entonces primera generación que de padre inmigrante que US born, la realidad. Sí, yo soy yo soy de primera generación en muchos ángulos, porque
soy el primero de mi familia nuclear de nacer en los Estados Unidos, de terminar el bachillerato, de terminar la universidad, de entrar al mundo profesional. Entonces yo tuve que hacer muchas cosas sin tener el precedente de frente, ¿verdad? Así lo hizo tío, así lo hizo fulano de tal, pero por el amor y el cariño de mi familia, y yo creo que eso es algo que no se puede ignorar, ese calor, esa pasión, ¿cómo se dice? Esa conexión al trabajo, ¿me entiendes? A levantarse y a trabajar. Eso me puso a mí 10 pasos por delante de el que tiene la conexión, porque la mentalidad yo la tenía clara, tenía mentalmente y físicamente estaba saludable, y eso fue por mi familia. Yo creo que las conexiones, los mentores en línea, como este show, son importantes, pero tú tienes que también verte en el espejo y sentirte muy cómodo con tú mismo, y ese fue el impacto de mi familia, y por eso yo pude navegar estos espacios, aunque yo sea el primero cada vez. Claro. Y te digo la verdad, no sabía esa parte que era la primera generación de entrar a la universidad y graduarte. Que definitivamente es algo sumamente impresionante, pero a la misma vez, como tú mencionas, ese driver. Porque no solamente lo estás haciendo por ti, lo estás haciendo por ti mismo, por quien creyó en ti, por tus antepasados que no pudieron lograrlo. Es un honor para ti realmente hacer eso. Gracias. Y entonces cuando entras a universidad, es algo que quiero hablar y yo creo que nos podemos ir por ahí. Tú tuviste siempre bien clara la parte educativa, que es algo que no siempre pasa cuando uno es empresario y entra a Babson College, que es definitivamente la número uno, por lo menos en empresarismo y en escuela de negocios en Estados Unidos. Cuéntame esa experiencia de entrar a la mejor universidad, y ese primer año tengo entendido que ustedes también cogen un curso que, si no me equivoco, es el Foundations of Management and Entrepreneurship, que es el curso del año, creo que es. Sí, no, el mercado de Babson está muy bueno. Puedo ver que está muy bueno, y siempre se ponen ahí para presentarse como una buena universidad. Y sí, es buena universidad, pero yo siempre quiero salir un poco de los premios y de los honores a la actualidad, de cómo uno lo pasó como estudiante. Que es lo importante. Exacto, la universidad no es fácil, ¿me entiendes? Ninguna es fácil, y al fin esas son la cosa positiva de ser un joven y estar en un espacio donde uno se puede explorar mucho, y puede explorar sus intereses, la cosa que le gusta, la cosa que no le gusta. Eso es una cosa muy, muy bella que uno puede tener como experiencia como joven. En términos de yo apreciar la educación, bueno, como te digo, es algo muy familiar, porque mi mamá, por ejemplo, ella no pudo terminar el bachillerato porque tuvo que salir del bachillerato, o como dicen en Puerto Rico, o en Spanglish, high school, para ayudar a pagar la renta, ¿verdad? La renta mensual de la casa de donde ella vivía. Ella tuvo que salir de la escuela para ayudar a la familia a pagar su renta. Pero yo no tuve que hacer eso por su esfuerzo. Imagínate, si esa es mi experiencia como joven creciendo, es muy personal para mí yo hacer ese esfuerzo, pero al fin yo entiendo que la educación formal no es para todo el mundo. Mucha gente va a tener mucha gente no tienen que perseguir ese paso, pero para mí fue personal y yo aprendí mucho, aunque no es perfecta, claro, el mundo educacional tradicional. Y a la misma vez, una cosa que sí yo hice fue que yo era el estudiante que siempre tomaba la clase que me interesaba, y que no me ponía mucho, no me enfocaba tanto en los grados, y más en yo estoy conociéndome más, sí o no. Si yo me estoy conociendo más y entiendo más mis intereses, yo estoy haciendo lo que debería hacer, y que cuando un joven no puede hacer, lo que es
conocerse uno mismo. Yo tuve ese gran regalo como joven. Y en Babson es donde conoces a tu cofundadora, ¿cierto? Exacto. Esa relación, porque al igual que tú, tengo entendido que Yul Kendi, que es la cofundadora, también viene de padres dominicanos. ¿Se conocían antes de la universidad o se conocen en la universidad en una clase, en un pasillo? Sí, sí, nos conocimos en la universidad y justamente esa conexión de ser dominicanos sí fue muy importante en nosotros encontrarnos uno al otro, porque no había muchos dominicanos en Babson, entonces era muy fácil encontrarse uno al otro. Y así mismo fue, porque cuando yo llegué al campus, ya Yul Kendi estaba en Babson y le dijeron, mira, llegó un dominicano, debería conocerlo. Y así mismo fue, porque no había mucha gente que tenía esa conexión cultural. Y te digo que ese tema es muy interesante, la conexión cultural, porque sí existe. Cuando tú llegas a un lugar y tú tienes un contexto cultural, uno pasa muchos niveles rápidamente de conocimiento, de tener esa fe con el otro. Entonces esa conexión cultural tuvo un impacto, no lo puedo negar. Sí, no, es bien importante esa conexión cultural y más ustedes que, o por lo menos en el caso tú, que como venías de padres dominicanos y estabas en Nueva York, pues hay un arraigo a la cultura de entender y conocer un poco más allá de lo que está en tu núcleo. Porque te mueves de Nueva York a Babson, que Babson queda a las afueras de Boston, pero Sí. son dos ciudades y dos dinámicas muy diferentes cuando vienes a ver en el contexto no solamente educativo, pero también yo creo que sociocultural. En Nueva York tienes un poco más de todo, realmente. En Nueva York tienes toda la cultura que busca. Exacto, sí, eso es una buena observación, porque yo, este tema hablando contigo, me lleva a, a mi tiempo como adolescente, y para mí fue muy importante salir de Nueva York para la universidad, porque una de las observaciones que yo tuve en el bachillerato fue que cuando yo salía de mi zona de confort, yo aprendía mucho sobre yo mismo, sobre el mundo, y yo tuve el privilegio de tener esas experiencias en el bachillerato, porque yo hice mi tercer año de la universidad en la República Dominicana. De tercer año de el bachillerato, yo lo hice en la República Dominicana. Entonces yo fui a República Dominicana en el tercer año de mi bachillerato para vivir con mi papá. Y en ese entonces yo aprendí muchas cosas de mí. Fue sumamente difícil, pero yo sabía que por nada, yo iba a quedarme en Nueva York para yo estudiar en la universidad. Entonces yo dije, yo quiero salir, y salí, y así fue, y así mismo se cumplió. Yo, saliendo de mi zona de confort, aprendí mucho de mí, e incluso el amor que yo tengo a Nueva York como ciudad expandió tremendamente, porque yo vi a Nueva York de otro ángulo y aprendí a Nueva York más. Como dicen, mucha gente lo dice, que tú no entiendes lo que tiene, solamente lo vas a entender cuando no lo tienes, ¿verdad? Entonces así fue conmigo y con Nueva York. Y yo vivo enamorado de Nueva York, y tengo mis razones, y nacieron cuando yo no estaba aquí. Yo entendí Nueva York más. Entonces, muy importante salir de tu zona de confort, y si puedes viajar a otro pueblo, a otra ciudad. Sí, esa parte que te pone... Y me interesa mucho porque tampoco sabía que había estado en República Dominicana. Para ese tiempo, Forefront ya se había conceptualizado cuando tú estabas con tu papá. No, porque ese fue el tercer año de mi bachillerato. En ese entonces yo ni conocía a Yul Kendi. Ah, en high school, Entonces, como se dice en en... high school, exacto, Claro. sí, exacto. Entonces, Wow, ok, eso es bien sí, joven. Tú vas a sí, porque República el Dominicana bachillerato, como joven.
exacto, porque el bachillerato es el high school, ¿verdad? Así se le dice en Puerto Rico también, ¿o no? Se le dice escuela superior. Bachillerato es Escuela. en universidad, el undergraduate. Ay, ok, bueno, los oyentes que siempre que dije bachillerato piensen en high school. Ah, pues no. Eso va a aclarar mucho para ustedes. Entonces, eso es, ok, so, tú vas como joven a República Dominicana. Cuando vas como joven a República Dominicana, era la primera vez que ibas a quedarte, tengo entendido. Que Eh, como tal por- vivías. bueno, sí, yo fui para el tercer año de mi high school a República Dominicana y solamente me quedé un año. El choque cultural entre ser un dominicano en Nueva York y volver a República Dominicana, ¿cuánto aporta el crecimiento de Josué, que estaban mencionando, quizás como identidad latina? ¿Qué es realmente lo que ha hecho a Forefront una compañía, esa identidad de ustedes con la minoría latinoamericana? Sí, no, hay muchas diferencias y muchas cosas que esa identidad nacional que uno puede tener está en conflicto cuando uno eh, está en otro país, está viviendo esa identidad y después imagínate si mis padres se mudan de República Dominicana a Nueva York, yo nazco allá y después estoy regresando como una persona que nunca vivió en ese país, pero tiene un entendimiento de lo que es ser dominicano, pero dentro otro país. Entonces, ahí viene un análisis que mucha gente puede simplificar, pero no deberían pensar mucho por qué las cosas están como están, de dónde viene la diferente influencia, estereotipos. Y de ahí, eso fue parte de la pregunta que yo me hacía como joven, y sí está conectado al trabajo que llegamos a hacer con Forefront, porque al fin, al cabo, lo que me llenaba la cabeza con diferentes preguntas como joven en la universidad es este rol de la identidad y cómo podemos tener identidades fuertes y vernos claramente y empujarnos como individuos. Claro. Entonces de ahí viene también muchas de esas preguntas y al fin en mucho del trabajo que hacemos con Forefront. Cuando estás en Babson, en tu undergraduate, estás en universidad, ¿verdad? Porque en el caso de Forefront, ustedes ayudan a estudiantes latinos a prepararse y desarrollarse en esa parte de internado y de la fuerza laboral. ¿Cuándo ocurre el primer internado para Josué? Esa primera experiencia laboral donde tú empiezas a crear esta idea de, wow, no es tan fácil como pensamos. Y escuchando en un podcast anterior que había hecho, creo que fue hace ya como 2 años, el 2018, esa diferencia que hay cuando el latinoamericano y el negro, cuando hablamos de razas culturales en Estados Unidos, componen un 30% de la población, pero componen creo que un 3% de los ejecutivos de compañías multinacionales o grandes en Estados Unidos. Sí, eso de verdad me abrió los ojos mucho. La experiencia laboral es mía. Es una pena, pero la realidad que el sector privado, y esto extiende a Latinoamérica, pero el sector privado, un sector que tiene, el sector de empresas que tienen trabajos buenos, que pagan mucho, trabajos profesionales, ¿verdad? Eh, sector formal es un sector que tiene una representación muy baja de gente de escasos recursos y cuando tú lo ves del ángulo de tasa y etnia, ves que hay una diferencia entre la representación de personas que parecen o se presentan como blancas o personas que son negras o tienen eh, descendencia africana, ¿verdad? Que es algo que es muy dominicano, muy puertorriqueño, porque somos las eh, que somos negros, somos africanos, es parte de nuestra historia y es una pena, hay que decirlo así, y eso me chocó a mí, porque tú vas aquí, tú
tú eres dominicano, tú ves tu familia, tú sabes tu cultura, y después tú vas a esta empresa, si tú llegas y ves algo muy diferente, ¿verdad? Y eso fue un reto, pero ese fue el reto que nos inspiró con la empresa, al fin y al cabo, porque queríamos ser parte de un cambio, de cambiar eso, y comenzamos con entrenamientos, comenzamos yendo a empresas, haciendo talleres en empresas, talleres de 1 día, de 3 días, de 5 días, y eso fue muy interesante, aprendimos muchos, y después tuvimos una evolución con la compañía Forefront de una ambición con tecnología que también puede impactar a cualquiera, y no tiene que ser, el impacto no tiene que ser dentro de un taller, puede ser desde tu misma casa. Y el impacto que queríamos hacer es cómo cualquier persona puede prepararse para tener una experiencia positiva y presentarse de un modo poderoso para conseguir empleo, ¿verdad? Y para que sean representados en estas empresas, ¿verdad? Y nos enfocamos en latinos, porque el grupo de latinos no está muy representado. Si tú ves a los CEOs de las compañías Fortune 500, tú ves que en esa lista no hay muchos latinos, no hay. Entonces, ¿cómo podemos subir esa representación? Creamos un producto para hacer eso. Se llama Carmen AI. Invito a todos los oyentes del podcast que chequen a Carmen AI. Pueden escribirle un mensaje directamente en nuestra página web, que es getforefront.co. Ahí vas a nuestra página y le puedes escribir a Carmen, y Carmen te apoya en conseguir empleo. Chequeamos tu resume, chequeamos tu LinkedIn, te damos feedback en todos los aspectos de tuyo profesional, cómo te estás presentando, cómo hacemos un mock interview, y todo es vía Carmen AI directamente con Carmen. Tú hablas con Carmen y ella hace todo. Entonces es una tecnología muy interesante que usa Artificial Intelligence, y invitamos a todos los oyentes que lo chequen y los vemos ahí también. Yeah. Parte de eso de Forefront y lo que es Carmen AI, tú lo viviste. Lo que tú creaste fue algo Sí. que lo viviste, no sea por varias entes, ¿verdad? Tienes los fellowships, creo que tienes una cantidad bastante interesante de fellowships que has sido miembro y has sido aceptado. Al igual que tu internado. Tú estás internado en KPMG, Ernst Young, Accenture, ¿dónde más? Boston Red Sox. Sí, yo hice un proyecto con las Medias Rojas de Boston, sí. Exacto. Y entonces, esa experiencia que tú tuviste, vamos 5 años atrás más o menos, ¿verdad? Que tú tienes ¿cuánto? 27. 25. 25. Sí. Oye, te puse 2 años más viejo, eso no se puede, eso está No mal. hay problema. Y cuéntame cuál fue esa experiencia de Josuel, disculpa, cuando tú entras al internado como estudiante, porque ¿verdad? Es bien interesante, tú estás ayudando a jóvenes que están en la universidad, están en ese primer año, tercer año, que están buscando salir. ¿Qué les recomienda Josuel cuando tú no sabes qué quieres buscar en un internado? Porque hay unos pasos que uno toma y hay ciertas cosas que las universidades no te enseñan a hacer. Sí, no, es un proceso al revés, es un proceso que tiene muchos retos, y no es un proceso técnico, se puede decir, porque cuando yo pienso de algo técnico, yo te puedo decir que, Jason, mira, deberías tener este tipo de computadora, y le escribe este código, y después va a salir algo exactamente como va a salir. No es técnico el proceso de buscar empleo, y es sumamente menos técnico y tiene más variables cuando tú eres una persona como yo, el primero en mi familia en navegar esas aguas, ¿verdad? Entonces necesitas de verdad navegar muchas cosas,
Y yo, y así mismo fue conmigo, yo fui muy dichoso que yo tuve esos mentores que me ayudaron a navegar lo complejo que es buscar empleo cuando tú no tienes conexiones, cuando eres el primero en tu familia. Tuve eso y ahora mismo estamos tratando de replicar ese impacto, pero con la tecnología para que más personas puedan tener acceso, ¿verdad? Entonces, de ahí viene lo que es Carmen AI. Está muy conectado a mi experiencia, que fue una experiencia al fin positiva, porque se cumplió, yo conseguí los empleos, pero a la misma vez, ¿cómo puedo replicar esa experiencia pero usando tecnología? Porque no todo el mundo va a tener esos mentores en persona que van a estar ahí. ¿Cómo podemos crack the code, como dicen en inglés, para que podamos tener este impacto, pero con la tecnología? Claro. Es bien, estás creando casi sistemas, diseñando un sistema casi universal que pueda tener esas variables y todas esos puntitos y esos tornillos que pasan en el proceso de solicitar un trabajo, solicitar un internado. Y algo que pasa cuando tú entras a un internado, entras a la fuerza laboral por primera vez, que es el término correcto, tú tienes un choque grande, no solamente cultural, en este caso por que somos latinos, tienes un choque bien grande en lo que es este contraste generacional. Cuando tú entras como un joven millennial, incluso ahora como un miembro de la generación Z. Sí. Y eso es algo que vi en una charla que ha sido bien proactivo, que es el futuro de la fuerza laboral. Cuéntanos un poco más de eso y qué piensas, Josué, al respecto. Sí, gracias. El tema de generación es muy, ahora mismo está consiguiendo mucha atención. Mucha gente está hablando de las generaciones y vendiendo charlas, vendiendo libros en el tema. Claro. Y sí, porque mucha gente está pensando en eso, porque lo que pasa ahora mismo es que tú tienes personas que están entrando al mundo ahora, que entraron, vamos a decir, 20 años atrás, ¿verdad? Que son la generación Z, que están viviendo un mundo como joven muy diferente, como una persona de 20 años lo vivió en el 1960, ¿verdad? O en el 1940. Entonces, eso de verdad capta también capta la gente, ¿verdad? Y cómo uno ve el mundo. Entonces, yo entiendo de dónde viene toda esa energía en la conversación de generaciones. Yo entiendo por qué la gente quiere hablar de eso. Y sí, ese es el punto de vista. El punto de vista que yo tengo es que hay que entender generaciones diferentes, pero hay que tener mucho cuidado de no de tener un estereotipo y de tener la persona, vamos a decir, esta persona porque tiene 20 años automáticamente ve el mundo así, o porque tiene 50 automáticamente ve el mundo así, porque si hacemos eso no le estamos haciendo justicia al tema. Entonces hay que entender y tener la conversación, pero al fin no hacer un estereotipo y no tener una idea en general de dónde viene la gente. Hay que sentar con ella, pero a la misma vez una conversación crítica, porque el rol de la tecnología está cambiando la experiencia de generaciones. Y si no estamos muy en alerta de estos cambios, puede haber impacto negativo en el bienestar de nuestras comunidades. Entonces, por eso es muy importante tener ese tema en mente. Sí, es un tema bien complejo también, como mencionas, y qué bueno que mencionas esa parte que es crítica y a veces es tan difícil de entender, que cuando bregamos con generaciones no se puede usar la palabra por usarla, discriminar una generación. Lo que tenemos que es que entender unas diferencias generacionales y ese gap generacional que hay, que ha sido bien complejo porque lamentablemente cuando tú miras la generación de los millennials, ha sido una generación altamente criticada en todos los aspectos, sociales, culturales, laborales. Pero ¿quién los cría? ¿Quién es la generación responsable de desarrollar la mentalidad de estos millennials? Y cuando miramos son normalmente los boomers, quienes están al mando. Y es una conversación tan retórica de
tú estás criticando lo que tú me enseñaste, Sí, pero es no verdad. podemos entender una diferencia. Me encanta Es muy interesante. punto, sí. No, Y entonces, es y normal. comparto contigo. Es loco, porque puedo compartir contigo la experiencia y soy bendecido en octubre. Obtuve un internado en lo que es un Market Research Agency. Y tengo la oportunidad de ver las distintas generaciones jugar en la fuerza laboral. Cómo las generaciones crean choques, sea en argumentos, cómo se comunican las estrategias, las ventas de las compañías. Y es bien interesante ese dilema, porque al igual que puede crear buenas relaciones, puede destruir buenas relaciones. Sí, sí, no, Eh, me encanta ese punto que existe, porque al fin hay que reconocer de dónde, cuáles son los sistemas que están siendo aplicados y de dónde viene diferentes actitudes, de dónde viene todo, porque al fin, si tú ves una persona que no está conectando el tema laboral, si tú ves, vamos a decir que tú ves un joven que está entrevistando para una oportunidad profesional y no está preparado, no le está yendo bien, no consigo el empleo, uno puede decir, mira, esta persona no está calificada, no entiende, no está preparado. Pero si uno lo ve más holísticamente y trata de ver la historia de cómo llegó esa persona a ese punto, uno puede entender, mira, tal vez es porque tuvo esta cosa que le impactó en su familia, ¿me entiende? Esto, ¿me entiende? Tal vez esta persona fue una mujer y no fue tratada como debería estar tratada en el proceso de la entrevista, o fue una persona de color, y no para usarlo como excusa, pero para entender de dónde viene todo. Cuando tú tienes esa conversación es muy impactante y me encanta esa conexión del milenio que lo crió el boomer, porque sí, la tendencia es que si tú viviste en un mundo donde tú tenías más acceso a cosas, eso tal vez te cambia la perspectiva y tu worldview, eso tiene mucho sentido. Entonces aprecio ese comentario que hiciste. no, gracias. Y también si, ¿verdad? Ya que estamos hablando en tiempos de coronavirus, que es lo más nuevo, creo que eso también le da un fast forward, ese 2x the time of velocity, a lo que casi se puede decir que es el digital world, este mundo físico digital donde no hay una diferencia. Sí, claro, sí, no, es ahora mismo con lo que estamos viendo, es un ejemplo perfecto de ese punto, porque tenemos que pensar que si vemos los datos, por ejemplo, en Nueva York, la ciudad que está siendo más impactada por el virus, lástimamente la persona de color en esta ciudad, los latinos y los afroamericanos son los que están muriendo más. Y eso no es coincidencia, eso es los sistemas en acción. Eso es lo que está pasando. Que es bien fuerte. Oye, Josué, sé que tiene un compromiso ahora. Me gustaría ir terminando. Siempre hacemos tres preguntas Claro, al final. claro. Eh, Quisiera estar en Puerto Antes de esas Rico, tres pero preguntas, pronto estaré ahí con mis hermanos boricuas. oye, y si no llega antes, espero algún día, ¿verdad? Luego de que pase todo esto del coronavirus, estar por Nueva York Claro, y conocer un poco más de la historia de Josué en la ciudad que nunca duerme. sí. Pero antes de esas tres preguntas, me gustaría hablar cuál es el primer paso que un estudiante debería tomar. En el caso mío, yo estoy en tercer año de universidad. Cuando en la universidad solamente te dicen, o no ha habido todavía una conversación directa ante el estudiante de vamos a buscar internados, porque muchas universidades lo dan por sentado, que eso es lo que el estudiante va a hacer y eso es obligación solamente del estudiante. Pero hay una educación que es lo que están mencionando, que obviamente el primer paso es que vayan a getforefront.co.co y hablen con Carmen. Sí. Pero desde el punto de vista interno, ¿cuál sería el primer paso que Josué les diría que hagan? Yo siempre me hacen esta pregunta, yo digo que
lo primero es estar curioso, sí, porque uno está joven, uno tiene el mundo por delante y muchas veces este es tu primer trabajo, tu primer internado y de verdad, si puedes, tu intención ahí es aprender de tú mismo, aprender de lo que tú estás haciendo para saber si quieres hacer ese tipo de trabajo o algo similar o estar en ese sector, ¿verdad? Entonces estar curioso y parte de ser curioso es hacerte preguntas personales, ¿verdad? Porque si te interesa el mundo de la moda o el mundo de la escritura o el mundo del deporte, si te interesa y si tú eres curioso, vas a perseguir eso, vas a aprender si eso es de verdad algo que es para ti y es para ti para aprenderlo, ¿verdad? Es tu turno para salir y aprender. Entonces, no tomes nada por garantía, tienes que encontrar la forma de aprenderlo tú mismo y de ser curioso. Eso es para mí lo más importante. Y yo hasta hoy en día sigo curioso y sigo aprendiendo cosas nuevas todos los días que yo implemento y que me hace más feliz. Ser curioso es la clave. Josué, las últimas 3 preguntas que siempre hacemos en Mentores en Línea, casi ese closing. La primera es, si pudieras revivir en alguna época histórica, ¿qué época te gustaría volver a revivir? Uf, está muy buena esa. Wow, yo digo, wow, personalmente me gustaría revivir, es difícil, pero las dos eras que me llegan no están muy separadas, porque los 60 y los 90, por diferentes razones. Yo digo los 60 porque yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial, después de unos 10, 15 años después, mucho de la cultura moderna que vivimos ahora se creó en los 60, de la del capitalismo, del alto consumo, de los seres humanos, pero a la misma vez yo creo de la aspiración de cambio y de los derechos humanos también se nació en Los ese tema. hippies. Los hippies, sí. Entonces, yo creo que todo, como se puede decir que en se puede decir que la fundación de nuestro mundo cultural se nació en ese entonces, ¿verdad? Lo bueno y lo malo. Entonces fue muy interesante como ver todo eso crearse en ese entonces, los 60. Entonces, y la segunda los 90, porque en los 90 mi grupo favorito, Soundgarden, estaba en su época, entonces yo podía ver todos los shows de Soundgarden en los 90. Yo viví en los 90, pero Eso me estaba muy joven. gusta. Claro, lo ves ya de adulto, joven Sí, adulto, sería exacto. lo ideal. Exacto. La segunda pregunta, tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Líneas, el playlist, Mm. donde ponemos todas las canciones que pompean y motivan a nuestros empresarios. Oh, Así wow. que, Josué, ¿cuál es la canción que te motiva quizás antes de entrar a una reunión importante, antes de una charla, para hacer ejercicio? Sí, eso es importante, la música es muy importante, incluso ellos dicen que ese truco de tú escuchar una música, un tema o algo que te guste antes de entrar a una reunión importante o un pitch importante, eso funciona, yo lo he hecho yo mismo, pero al fin, eh, wow, yo voy a seguir con Soundgarden otra vez, porque es mi grupo favorito y hay una canción ahí que se llama Outshined. La canción incluso no habla de motivación, habla más de cuando no te motivas o cuando el mundo te da una sorpresa que te quita un poco de la motivación, pero el tema es muy irónico porque tiene un riff y suena muy ¿me entienden? Tiene un upbeat, pero es un tema muy bueno, Outshine de Outside Soundgarden. tiene las vibras ahí, me gusta. Y Josué, la última pregunta. ¿Cuál sería el tip
que tú le darías a, como estábamos hablando antes, ¿verdad? El podcast tiene como en mente poder crear este espacio de mentores en línea, valga la redundancia del nombre. Claro. ¿Cuál sería el tip que le daría Josuel a cualquier joven que está buscando qué hacer en la vida? Valga la edad, porque a veces pensamos que el marco de encontrar que uno quiere hacer es en esos años de high school, de bachillerato, como le estaban mencionando. Pero la realidad es que pasa en todas las edades de la vida. Uno siempre está buscando lo que realmente a uno le hace feliz. Así que ¿cuál es esa recomendación de Josuel? Sí, es increíble porque la gente, estamos viviendo una era, otra tendencia que tenemos de, vamos a decir, los últimos 20, 30 años, que estamos viviendo una era donde ya mucha gente ya tienen a dónde vivir, ya tienen una forma de cómo comer, tienen una forma de cómo estar caliente, como le puedo decir, más humanos. Y ya se están haciendo preguntas de, oh, wow, ¿cómo yo puedo tener una vida con propósito? Y ya estamos llegando a otro nivel del hierarchy of needs, como dicen, de ese concepto. Es muy interesante porque con tanta gente, con millones de gente preguntándose, wow, ¿cuál es mi propósito? Ha surgido un mercado, el mercado de Tony Robbins, se puede decir, el mercado de autoayuda, de autoayuda, ¿verdad? Y es muy interesante ese mercado porque hay muchas cosas muy buenas ahí, pero hay muchas cosas que no son muy buenas. Y yo, cuando me hacen una pregunta sobre cuál es tu tip de self-help, yo siempre digo, well, ignore self-help, ¿me entiendes? Porque uno se puede poner, ¿me entiendes? Somos humanos, darte más crédito, darte más crédito de lo que tú crees que tienes. Tú tienes muchas de las respuestas para tu vida dentro de tú mismo, ¿verdad? Y un libro no te va a decir cómo tú vas. Steve Jobs no fue Steve Jobs por un libro, o si tú admiras mucho a tu papá o a tu mamá, ellos no llegaron a ese puesto porque se sentaron a leer a Tony Robbins, ¿verdad? La inspiración tuya tiene que ser real, tiene que ser algo concreto, algo que te hace llorar, y tiene que ser una pasión fuerte, una llama fuerte, y está dentro de tú mismo. Yo mismo no te puedo decir cuál es la respuesta. Entonces ese es mi tip number one. Ese es el que irónicamente yo creo que uno de los nombres de la charla de Tony Robbins, lamentablemente, pero encontrar ese fire within, esa llama interior que está este tipo, él sabe por qué le pone los nombres, él lo sabe. Pero Josué, para mí ha sido un placer tenerte en Mentores en Línea. Podemos conseguir a Forefront como getforefront.co, Sí. donde te podemos conseguir a ti en Josué Plasencia S primero y C después, Sí. .com, y alguna red social, algo más que te gustaría decir al final de Mentores en Línea. Sí, una invitación abierta a todo el mundo para que chateen con Carmen en la página getforefront.co. Y nada, estoy muy ansioso para regresar a Puerto Rico y estar allá en San Juan, en la ciudad, en la zona colonial, y pasarla bien allá con mis hermanos en el mercado, en la noche. Muy bueno Puerto Rico, lo extraño mucho. Así que, bueno, ya saben, familia, pueden encontrar a Carmen AI en Get Forefront. Pueden encontrar mentores en línea en Facebook e Instagram bajo Mentores en Línea. Y definitivamente, Josué, cuando vuelva a Puerto Rico tenemos unas piña coladas allí en Barra China a nombre mío. Gracias. Josué, un abrazo. Gracias por la invitación, por la aceptación de la invitación. Gracias.